Hermanos, muy buenos días para todos. Reciban una bienvenida. Eh, Quiero empezar con recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que hemos hecho hoy, allí en la cruz del Calvario. Mm, pues esa es eh, eso es una tarea. Nosotros tenemos esa tarea de recordarle, es un mandato y de predicarle. ¿Por qué les digo que empezar por ahí? Porque quizás nosotros en nuestra incapacidad complicamos el mensaje. Y estaba pensando mientras cantábamos de estos dos delincuentes que fueron crucificados junto con nuestro Salvador, y uno de ellos le hace una pregunta, o no es una pregunta, le pide algo, pero al pedirle algo, pues yo pienso que ese delincuente necesitaba una respuesta. Y él le dice al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué hubiese pasado si el Señor no le contesta? Él se queda ahí como, ¿qué pasaría? Pero el Señor inmediatamente le responde: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué sencillez, hermanos, el Evangelio. ¿Por qué lo complicamos? ¿Por qué manifestamos no poderlo hacer si es tan sencillo? Ese delincuente hoy está en el paraíso con el Señor. ¿Qué había que hacer? Creerle, recibirle, aceptarle. No había que hacer más nada. Por eso tantas indicaciones de nuestro Dios en sus escrituras de no agregarle nada a la obra de Cristo. Ese ejemplo del ladrón en la cruz nos deja con una claridad de que no hay que hacer nada más, sino creerle, recibirle. Pero lo otro es, ¿qué acabamos de hacer? ¿Qué estábamos haciendo? Alabarle, otra palabra también, adorarle, adorarle. El ladrón en la cruz le adoró en ese momento, le recibió, pero no tuvo la oportunidad que usted y yo tenemos hoy de continuar adorándole. Y ese último himno que cantamos, maravilloso, ¿cierto? El Dios que adoramos. Vamos a orar y pedimos la guía de nuestro Dios. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por ser nuestro Dios, ese Dios que es todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Dios. Eres nuestro todo, Padre Celestial. Gracias por tu amor manifestado en la obra de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos compró a precio de su sangre. Queremos rogarte, amado Dios, que así como tú has sido claro en manifestarte y en hablarnos de muchas maneras, como los hermanos hoy han compartido en la cena, queremos rogarte que guíes nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra boca, para que de igual manera nosotros seamos claros al abrir tu palabra y que tu palabra sea morando con poder. Te lo pedimos y te lo agradecemos en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, mi intención es que yo no los enrede. El hermano acaba de decir que debemos tener las escrituras ahí, corroborar lo que acá se está diciendo, y obviamente si tenemos alguna equivocación como seres humanos, la corrijamos. Quiero ser muy sencillo con el mensaje. En varones leíamos en Hechos que
Desde los profetas, desde los salmos, los apóstoles predicaban el Evangelio. Todo este maravilloso libro es el Evangelio de Dios, la expresión de Dios para una humanidad, que la humanidad, ¿cómo somos? Pecadores, pecadores. Y el Señor lo que quiere es salvarnos. ¿Y qué lee? ¿Qué estamos haciendo ahorita con las canciones? Adoremos, adoremos. Quiero que me acompañen a Job. Quiero mirar algunos detalles de siervos de Dios, pecadores, pecadores, pero que le creyeron a Dios y le adoraron. Y aunque sus palabras inicialmente podemos verlas como una locura, son palabras muy profundas. Job, capítulo 26. Ah, estoy en Salmos, hermano. No va a poder llegar. Job, capítulo 26. Y el verso 7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Quién es él? Dios. Dice Job que Dios extiende el norte sobre vacío. ¿Y qué más dice? Que cuelga la tierra sobre nada. ¿Qué está diciendo Job? ¿Será que un niño me puede explicar ese versículo? Dios extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Pensemos en colgar la tierra sobre nada. Hoy que nos duchamos, utilizamos la toalla y luego la colgamos. Pero colgarla sobre nada, ¿qué quiere decir eso? No podemos, ¿cierto? Pero Dios sí, pero Dios sí. ¿Qué diferencia hay entre Dios y nosotros? Isaías, capítulo 40. Otro hombre de Dios, otro hombre que le creyó a Dios, que obedeció a Dios, que adoró a Dios. Nos dice versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Un lenguaje parecido al de Job, ¿cierto? Él, que es quien Dios, solo Dios puede hacer esas cosas. Está sentado sobre el círculo de la tierra. Pensemos en estar sentado en una posición de trono, de dominio, de gobierno sobre la tierra. ¿Quién gobierna? Dios, es lo que nos está diciendo el profeta. Dios gobierna la tierra. ¿Y cómo es la tierra? Redonda. Y yo me preguntaba, ¿y de dónde sacó Isaías que la tierra era redonda? ¿Mm? Dios se lo manifestó, como le dijo el Señor Jesús a Pedro. La exactitud de la palabra de Dios, hermanos. La claridad, aunque nosotros vemos cosas que no entendemos, pero la claridad de la palabra de Dios, la exactitud.
La palabra de Dios es verdad. Quiero que los jovencitos presten mucha atención porque yo sé que siempre lo digo. Lastimosamente, nosotros como seres humanos, y no importa en qué posición estemos, torcemos la verdad. Y voy a pensar en los gobernantes de la tierra. Voy a pensar en las personas que están en eminencia. Voy a pensar en las autoridades de la tierra. Voy a pensar en los maestros de los colegios y las escuelas. ¿Qué nos enseñan en las escuelas? Que de dónde salió estas maravillas que estamos viviendo. De la nada. La nada explotó e hizo estas maravillas. Creyendo ser sabios se hicieron necios. Y lo peor de todo es que nosotros les creemos. Por eso hablo a los jovencitos, a los niños. Lo peor de todo es que nosotros como padres no les enseñamos, ¿sí? Y les dejamos creer esas mentiras de la serpiente. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, como insectos. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Le decía a Sebastián y a Kevin que si de pronto tenían una fotico por ahí, quiero recordar lo que el Señor permitió que el ser humano hiciera, es lo que vemos. Yo no lo puedo asegurar ni lo puedo desmentir, pero es lo que vemos que el Señor permite que 4 seres humanos salgan del planeta Tierra hacia la órbita lunar y ellos puedan ver lo que Dios creó desde otro punto de vista y nos los puedan mostrar a nosotros desde otro punto de vista. Esa misión era pasar por detrás de la cara de la luna que nosotros vemos, ¿cierto? Desde aquí vemos la luna, pero vemos una cara. La otra cara fue la que ellos quisieron ir a investigar, a observar. Pregunta, estos hombres inteligentes, ¿qué fueron y encontraron por allá? Lo que Dios ya había dicho. ¿Encontraron algo nuevo? No. ¿Encontraron que la tierra es cuadrada? No. Encontraron lo mismo que nuestro Dios ha revelado en su palabra. No está colgada de un alambre, no tiene unas bases para que no se caiga. La sencillez de la palabra de Dios, la sencillez con que Dios nos ha hablado a nosotros. Y esa sencillez es la que nosotros hemos recibido. Pero el hombre, habla del inicuo, el impío, ¿qué hace? Complica el mensaje. Pero con estos hombres que acaban de ir allá, podemos corroborar lo que Dios nos ha dicho. ¿Desde cuántos años atrás? Bueno, si hacemos, aquí hay estudiantes de universidad y profesores, si hacemos mm, referencia a lo que los científicos han dicho, ellos miden por millones de años. ¿Cómo hacen eso? Unas pruebas científicas a ciertos elementos de la Tierra como rocas, ellos llaman también meteoritos y dan un aproximado de la edad de la Tierra en millones.
Si miramos por medio de estudiosos de la Biblia, ellos estudian pasajes, eventos, situaciones que la palabra de Dios muestra y dan un aproximado también de la edad de la creación. Si miramos el calendario judío, ese se acerca más y quisiera basarme en él. Serían casi 4000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, más 2000 aproximados que tenemos, nos da un aproximado de 6000 años. Y en 6000 años atrás y 6000 años acá, hoy, el hombre que puede corroborar lo que Dios dijo. ¿Puede desmentir la palabra de Dios? No. Por más inteligencia, por más sabiduría, por más tecnología, nadie puede quitar la verdad de Dios. Uno de esos astronautas, solamente diré el nombre, Víctor, manifiesta creer en el Señor Jesucristo. Uno de sus elementos que podía llevar, que eran pocos, fue la Biblia. Y yo me quiero imaginar ese hombre leyendo la Biblia ya, ¿sí? Yo me quiero imaginar paso a paso, observando lo que Dios dijo y maravillándose de la creación de Dios, maravillándose de su creador y adorando y glorificando el nombre de su creador. Ese hombre dijo que el planeta era un hermoso oasis puesto en la inmensidad del universo, colgado de la nada. Un lugar maravilloso que nuestro Dios, nuestro Creador, nos dio para que viviéramos. ¿Cómo no alabar el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo no alabar a aquel que tiene todo el poder, que con el poder de su palabra hizo los cielos y la tierra? Y lo vamos a leer. Puso lumbreras, una en el día y una en la noche. ¿Qué fueron a ver ellos? Eso. Puso las estrellas en el vasto mar de la inmensidad. Qué sencillez, hermanos, qué sencillez. ¿Sabe que pienso, hermanos, porque realmente el mensaje es de escuela dominical? ¿Por qué complicamos el mensaje de Dios? Si Dios no se ha complicado, si Dios se ha dado a revelar desde su creación, su palabra, los profetas, el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo al venir a pagar por nuestro pecado. ¿Por qué lo complicamos? Pero quiero pensar en las palabras de un rey, ¿sí? Porque ahorita el hermano también hablaba del tema de las elecciones. El Señor ha puesto gobernantes en la tierra y quiero pensar en uno conforme al corazón de Dios. ¿Quién? ¿Quién? David. Un salmo muy sencillo, hermanos, el salmo número 8, capítulo 8. Miremos qué nos dice el rey David. El título de este salmo es La gloria de Dios y la honra del hombre. Dice que es un salmo de David y el verso 1 dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Es verdad? Amén. Amén. ¿Cómo se maravilla el rey David de ver la creación de su Dios? Ver la gloria de Dios en todo lo que él ha creado y se lo manifiesta desde su corazón. Mire que este versículo está en signos de admiración. Es exaltar la gloria de su Dios, el Dios de David, que es el mismo Dios nuestro. Verso 3.
Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Esa pregunta es importante, hermanos. ¿Qué es el hombre, hermanos? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es el rey David? Le pregunta David a su Dios. El versículo de Isaías dice que, ¿qué? Que él está sentado sobre el círculo de la tierra y que sus moradores son como langostas, insectos diminutos. Y es lo que David está reconociendo y preguntando, Dios, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Y mire lo que dice, le has hecho poco menor que los ángeles. El hermano se me perdió. Fernando, allí está. En su intervención en la cena manifestó eso. El Señor fue hecho poco menor que los ángeles por un poco de tiempo. Cuando Pablo dice en Filipenses, Él se humilló haciéndose hombre, haciéndose siervo por un poco de tiempo. ¿Sí? Podemos entender que los ángeles, el hermano James ya nos enseñó el tema de los ángeles, son una creación de Dios, pero que están por encima del hombre. ¿Sí? Entonces es lo que está reconociendo aquí David en el verso 6. Le hiciste, no, en el 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de qué? De gloria y de honra. Dios ha puesto una gloria y una honra en cada uno de nosotros como su creación especial. El Señor mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo descendió del cielo para salvar a quién? A los hombres, a la humanidad. Verso 7, verso 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Eso es importantísimo, hermanos, y que lo entendamos. Porque ¿qué ha hecho Dios? ¿Qué le ha entregado Dios a los hombres? Su, su creación, para que señoree en su creación, para que gobierne su creación. Su creación que Dios vio que era buena en gran manera. Le ha entregado, hermanos, pensemos en eso. Dios le ha entregado al hombre lo que él hizo, su perfecta creación para que la administre, para que la gobierne. ¿Qué estamos haciendo? Porque cada uno de nosotros tenemos que ver con eso. Desde nuestro voto estamos gobernando, hermanos. Desde nuestro voto. ¿Cómo estamos gobernando? Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué hace David con su Dios? Le exalta, le engrandece, le reconoce. Pregunta para nosotros, hermanos, ¿qué hacemos nosotros con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Salvador? ¿Mm? Adorarle, bendecir su santo y poderoso nombre, exaltarle, maravillarnos, hermanos, de su creación. Qué mensaje tan sencillo, hermanos. En Romanos el apóstol Pablo dice que aunque el hombre, Dios se manifestó desde su creación, ellos no le dieron, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios por nuestras vidas, por permitirnos, hermanos, mire esto tan sencillo, respirar el aire de Dios. Si Dios hace así, quita el aire, ¿qué pasa?
todos estos insectos dejamos de existir. Maravillarnos de su poder, maravillarnos de su grandeza, pero también entender el propósito de Dios para con el hombre, que nos entregó Dios a cada uno de nosotros. Le entregó todas sus obras para que señorease. Y quiero ir al principio, al Génesis. Por eso les digo que esto es una clase de escuela dominical, una clase para niños. Pero el mensaje de Dios es así de sencillo. ¿Por qué lo complicamos? Génesis 1. Quiero pensar en el hombre que escribió este libro. ¿Quién fue? Moisés. Con limitaciones. ¿Cómo era Moisés? Tardo de lengua. Y el Señor usa cualquier insecto, hermanos. Cualquier insecto. Para que proclame su gloria. Para que alabe su nombre. Para que exalte su grandeza. Y en este capítulo, hermanos, desde el verso 1, vamos a leerlo y les termino la idea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Jovencitos, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dios. ¿Qué dice la serpiente? ¿Qué fue qué? El Big Bang, una explosión de la nada. Qué insensatez, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, la palabra Elohim, aparece en este capítulo, nada más en este capítulo que tiene 31 versículos, aparece 30 veces. Dios, como protagonista de su creación, de su poder, no hay opción de otra cosa. Moisés dice, Dios creó los cielos y la tierra, todo lo que vemos y lo que no vemos. Lo creó Dios. ¿Para qué? Para su gloria, para su honra, mostrando su poder, su grandeza, con el poder de su palabra. Verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para estaciones, para días y años. Fueron los astronautas y hay algo diferente, ¿encontraron algo diferente? No, ¿cierto? Seguimos. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Es así? Los científicos pueden decir que no es así. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, que se llama como sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Han encontrado algo diferente, hermanos? Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Verso 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Ahí continuamos viendo cómo Dios crea el resto de las cosas, ¿sí? Los animales del aire, del agua, las bestias del campo, habla de los reptiles, pero después de que hace toda su perfecta creación, verso 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Recuerdan que David dijo, pusiste en él gloria y honra, ¿sí? La gloria de Dios y la honra del hombre. Dios ha puesto su imagen en cada ser humano.
y es la creación perfecta de Dios. Dice que todo lo hizo bueno en gran manera. No podemos pasar por alto esto, hermanos. O sea, el ser humano fue hecho a su imagen y semejanza. Ahí hay algo muy especial, hermanos, en nosotros los seres humanos. Dios desde su creación hizo algo muy especial, muy con mucha diferencia al resto de la creación. Mire que no dice eso de las lumbreras, no dice eso de los mares, no dice eso de las bestias del campo, lo dice de quién, del hombre, no dice eso de los ángeles, ¿sí? El especial tesoro de Dios. Dice, lo voy a volver a repetir. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree, gobierne. ¿Cuál es la intención de Dios? ¿Qué le entregó Dios al hombre en sus manos? Toda su creación. Que la gobierne, que la administre. La responsabilidad de lo que Dios creó en las manos del hombre. Manos, qué delicado eso. El problema de nosotros, ¿sabe cuál es? Que solamente vemos los gobernantes, los que están en eminencia. Pero cada uno de nosotros gobierna ¿qué? Ejemplo, nuestro hogar, nuestra vida, nuestros hijos y cuántas cosas más, hermano. Administrar los recursos de Dios, la creación de Dios. Eso no es solamente para gobernantes, no era solamente para David. David tendría más responsabilidad como gobernante, como rey de el pueblo de Israel, pero cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad ante Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza para que señoreáramos en su creación. Lo seguimos leyendo. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó iguales. Varón y hembra los creó iguales. No dice que al varón lo creó mejor que a la hembra. Varón y hembras los creó. Pero ¿qué le entregó a cada uno? Responsabilidades diferentes. Responsabilidades diferentes. No hizo a uno superior al otro. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Vuelve y lo repite. ¿Cuál es la tarea del ser humano acá sobre la tierra? Gobernar la creación de Dios. Y le vamos a dar cuentas a Dios de eso, ¿cierto? ¿Sí? Mire que es un mensaje, hermanos, tan sencillo que muy seguramente ustedes dicen, yo me sé todo eso de memoria, muy seguramente. Pero si no lo sabemos de memoria, estamos haciendo cuentas de qué le estamos presentando al Señor, de cómo lo estamos haciendo, cómo estamos gobernando, cómo estamos glorificando al Dios creador, al Dios nuestro Salvador. Sí, eso también no lo sabemos de memoria. Pues vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas. Capítulo 2, verso 7, ese versículo me parece importantísimo, volviendo a pensar en aquellos que creyéndose sabios se hicieron necios y que sacan toda clase de enseñanzas raras sobre el hombre. Dice, entonces Jehová Dios formó. Esa palabra es usada para el alfarero cuando fabrica cualquier elemento, una vasija de barro. El alfarero con sus manos haciendo la vasija. Es lo que quiere decir aquí esa palabra formó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
¿Quién nos formó? ¿Quién nos dio vida? Dios. ¿Quién tiene el poder sobre nuestras vidas? Dios. Él nos dio la vida y Él cuando quiera no la quita. Job también dijo eso. ¿Recibiré de Dios solo lo bueno? No, también lo malo. Lo que Dios decida, ¿sí? Pero pensando en gobernar la creación de Dios, pensando en la imagen de Dios en cada ser humano, ¿qué hacemos nosotros con la vida de nuestros semejantes? ¿Cómo estamos de depravados, hermanos? La vida de un ser humano no vale nada. Solamente prendan 10 minuticos las noticias y des en cuenta lo que valemos los seres humanos en manos de los seres humanos. Matamos sin compasión. Y en cada ser humano que hay, la imagen y la semejanza de Dios. Quiero aclarar, hermanos, que hasta este momento no ha llegado la intervención de la serpiente. Y aclaro de una vez, porque el tiempo se me va acabando, que después de que la serpiente influye al hombre, la imagen de Dios, ¿qué pasó? Al entrar el pecado, se distorsiona, pero no es quitada. La imagen de Dios continúa, pero distorsionada por culpa de qué? Del pecado. Bueno, lo aclaro de una vez por lo del tiempo. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Formó al hombre a imagen y semejanza. Pensemos en el trabajo de Dios. Dios hizo un trabajo, ¿cierto? Creó la tierra con el poder de su palabra. Ahora forma al hombre, hay un Edén y lo pone ahí. ¿Y qué le dice? Trabaje. El apóstol Pablo también dice que el que no trabaje, no coma. Vuelvo y aclaro el tema del pecado. Hasta aquí, hermanos, la serpiente no ha intervenido. El pecado no ha entrado. Y ahí ya el hombre tiene misiones que cumplir. Gobernar, y eso implica ¿qué? Trabajar. El trabajo no es un castigo de Dios y es lo que se escucha. Ah, por culpa de Eva y por culpa de Adán, nos toca trabajar. No, no. El juicio que hay ahí en el trabajo es que se ganará el pan con el sudor. Y a la mujer que tendrá dolores en su parto, pero no que el trabajo es un castigo. Cuidado con eso, porque el Señor nos puso sobre la tierra para eso, para trabajar. Bueno, hermanos, pensando en jovencitos, el Señor en el verso, capítulo 1, verso 28, dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. La bendición de Dios, hermanos. El matrimonio. Dios une un hombre y una mujer. ¿Qué creó Dios? Un hombre y una mujer. Los bendijo. Yo quiero que me permitan utilizar la palabra los casó, los unió en matrimonio. Después de esa unión, bendición de Dios, ¿qué les dice? Fructificad, multiplicados. Antes no. Y pues obviamente no hay tiempo de hablar de este tema, pero quisiera que quedara en sus mentes. No olvidemos que las relaciones no matrimoniales son pecado. Éxodo 20 lo podemos encontrar y en el resto de la Biblia. Debe haber la bendición de Dios. La bendición de Dios. ¿Sí? Un detallecito. Bueno, hermanos, quiero que vamos finalizando.
Eclesiastés, jovencitos, enseguida de Proverbios. Eclesiastés capítulo 12, verso 1. El rey Salomón escribe esas palabras y se refiere o da indicaciones a su hijo, ¿sí? Y la palabra de Dios es para quién, para todos. No importa la edad que tengamos, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué está queriendo decir ahí? Jóvenes, reconozcan, alaben, exalten a su Creador, jóvenes, antes que lleguen los días malos, antes que llegue la vejez. Y ese es uno de los conceptos que como jóvenes manifestamos después. ¿Reconozco a Dios? Sí. ¿Creo que hay un Dios? Sí. ¿Que me salvó? Sí. Pero estoy muy joven, ¿cierto? ¿Qué está diciendo el rey Salomón? Antes que lleguen los días malos. Verso 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Y pensaba también en Pedro, dice que esta creación será deshecha, que todos los elementos se fundirán en fuego y que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Pero ¿qué dice la serpiente? Que eso es mentira, ¿cierto? Desecharon la verdad de Dios por la mentira, lo que dice en Romanos. Isaías, nuevamente, capítulo 55. Leamos el verso 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Qué es lo que quiere Dios con la humanidad? Que le oigan, que oigan su evangelio, que oigan su palabra, que le crean, que le reciban, que le adoren. Verso 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Recuerdan el ladrón en la cruz? ¿Tuvo que pagar penitencias? ¿Tuvo que decir algo especial? ¿Fue perdonado por partes? ¿Fue llevado a un lugar mientras pagaba sus pecados? No, el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ese es el mensaje. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Algo tan sencillo. Que le crean, que le reciban, que entreguemos nuestras vidas arrepentidos de nuestro pecado, hermanos, porque nunca seremos mejores. Nunca seremos mejores. Siempre seremos pecadores en esta carne, incapaces de cumplir la ley de Dios, pero solamente Él, con su poder, con su amor,
con su misericordia, que es que amplio en perdonar. Solamente Él puede salvarnos. Quisiera, hermanos, no sé si em, Sebastián podemos colocar el último himno que cantamos. ¿Cómo se llama, Pach? El Dios que adoramos. Si quieren, hermanos, lo cantamos a capela. Un, un, ¿qué? Una estrofa y el himno, el coro. Y terminamos, hermano.